Este caso tiene algo que ninguno de los anteriores del canal tiene: un testigo, una superviviente que lo vio todo y que sin embargo no pudo explicarlo con coherencia durante días. Eso cambia la naturaleza del horror. No es el misterio de lo que no hay, sino el misterio de lo que alguien vio y no puede describir. El 10 de agosto de 1993, un grupo de kayakistas navegaba tranquilamente por el río Snaya, al pie de las montañas de Jamardavan, en Siberia. Era un día de verano, el paisaje era hermoso, y entonces vieron algo en la orilla. Parada entre los árboles, inmóvil, había una chica. Los miraba sin moverse, sin decir nada. Los kayakistas se acercaron, y cuando llegaron lo suficientemente cerca, se detuvieron. La chica estaba cubierta de sangre seca, tenía los ojos abiertos, pero la mirada en ningún lado. Estaba en estado de shock. Cuando finalmente habló, les dijo que se llamaba Valentina Utochenko, que tenía 17 años, que había subido a esa montaña con otras 6 personas y que todos estaban muertos. Valentina tardó días en poder contar lo que había pasado, y cuando lo hizo, lo que dijo fue algo para lo que nadie tenía una explicación. El verano de 1993, en la Rusia postsoviética, el país llevaba apenas 2 años sin ser la Unión Soviética. Todo era incierto, todo estaba cambiando, pero las montañas de Jamardavan seguían siendo las mismas. Un destino popular para excursionistas de toda la región, considerado seguro, conocido y familiar. El grupo que salió de Petropavl en Kazajistán ese verano de 1993 tenía 7 personas. La líder era Lyudmila Korovina, 41 años, instructora de senderismo certificada, con el título de maestro de deportes, el reconocimiento más alto en la cultura deportiva soviética. Sus alumnos la llamaban simplemente la maestra, no como apodo afectuoso, como reconocimiento de lo que era, una mujer que había llevado a decenas de grupos a las montañas y los había traído a todos de vuelta. Era dura, exigente y absolutamente competente. Los 6 estudiantes tenían entre 15 y 24 años. Alexander Krysin, 23 años, casi como un hijo para Korovina. La había conocido casi toda su vida. Tatiana Filipenko, 24. Denis Bashkin, 19. Valentina Utochenko, 17. Victoria Salesova, 16. Timur Babanov, 15 años. Todos habían hecho expediciones anteriores. Todos estaban en buena forma física. Ninguno era un novato. El 2 de agosto de 1993 comenzaron la subida, con equipo completo, con experiencia, con una líder que conocía cada roca de esa montaña, con planes claros y un punto de encuentro acordado con otro grupo para el 5 de agosto. Nadie llegó a ese encuentro. Los primeros días transcurrieron sin incidentes. La montaña de Jamardavan en verano es exigente, pero manejable. Bosques densos en las laderas bajas, tundra alpina arriba, viento fuerte, siempre viento fuerte en esa zona, pero nada que 7 excursionistas experimentados no pudieran manejar. El 4 de agosto llegaron a la cima. Las fotografías que tomaron ese día son las últimas imágenes conocidas de los 7 juntos. 7 personas sonriendo en la cumbre, con el lago Baikal visible en el horizonte, con el mundo entero a sus pies. Esa noche, el tiempo empeoró, lluvia intensa, viento que no dejaba encender fuego. El grupo armó el campamento y esperó. A la mañana siguiente, el 5 de agosto, el tiempo había mejorado lo suficiente para continuar. Encendieron un fuego, desayunaron juntos y comenzaron el descenso. Según todos los registros disponibles, en ese momento no había nada inusual. 7 personas bajando una montaña que conocían, en un día que había mejorado después de la tormenta, con equipo,
con experiencia, con una líder que sabía exactamente a dónde iba. Lo que ocurrió minutos después no tiene precedentes en la historia del senderismo. Valentina Autochenko tardó días en poder hablar, y cuando finalmente lo hizo, lo que describió es algo que los investigadores han analizado durante 30 años sin llegar a una conclusión definitiva. Estaban descendiendo la montaña, todo parecía normal, y entonces Alexander Krisin, que iba al final del grupo, empezó a gritar. Valentina se giró. Krisin sangraba por los ojos y por los oídos, tenía espuma en la boca, cayó al suelo convulsionando y se quedó quieto. Korovina corrió hacia él, intentó reanimarlo, y un momento después la propia Korovina gritó. Los mismos síntomas, las mismas convulsiones. Se desplomó encima de Krisin. Tatiana Filipenko llegó a Korovina primero. Se agarró la garganta como si no pudiera respirar. Se arrastró hacia una roca cercana y golpeó su cabeza contra ella una y otra vez hasta que quedó inmóvil. Victoria Salesova y Timur Vapanov empezaron a correr. Mientras corrían, cayeron, murieron, vomitando sangre, arañándose la garganta, arrancándose la ropa. Todo ocurrió en minutos, quizás en segundos. Un grupo de 7 personas que desayunó juntos esa mañana estaba muerto. 6 de ellos, antes de que nadie pudiera entender qué estaba pasando. Valentina y Denis Bashkin corrieron juntos. Se alejaron del grupo lo más rápido que pudieron, pero poco después, Denis también cayó. Las mismas convulsiones, los mismos síntomas. Denis Bashkin murió mientras Valentina lo miraba. Y Valentina siguió corriendo, sola, sin saber hacia dónde, sin saber que había matado a sus 6 compañeros en cuestión de minutos, sin saber si lo mismo iba a matarla a ella. Valentina Autochenko tenía 17 años y pasó los siguientes días sola en una montaña siberiana, donde acababa de ver morir a 6 personas. No sabemos exactamente cuánto tiempo estuvo sola. Las versiones varían entre 2 y 5 días. Lo que sí sabemos es que sobrevivió sin ayuda, sin equipo completo, sin saber con certeza qué había ocurrido. En algún momento comenzó a descender, siguió el río, se mantuvo en movimiento, hizo exactamente lo que Korovina le había enseñado que debía hacer si alguna vez se encontraba sola en la montaña. Cuando los kayakistas la encontraron el 10 de agosto, estaba en el límite de sus fuerzas. La sangre que la cubría no era suya, era la sangre de los que habían muerto a su lado. Los llevaron al pueblo más cercano. Valentina fue al hospital y cuando finalmente pudo hablar, lo que dijo dejó a los investigadores sin respuestas claras. Porque Valentina no sabía qué había ocurrido, solo sabía lo que había visto, y lo que había visto no tenía nombre. La policía recibió el reporte el 10 de agosto. La búsqueda formal no comenzó hasta el 24 de agosto, 14 días después, porque Valentina todavía no había podido reconstruir con suficiente coherencia dónde exactamente estaban los cuerpos. Cuando los helicópteros finalmente llegaron al área, encontraron los 6 cuerpos donde Valentina había descrito, en el mismo lugar donde todo había ocurrido, sin señales de que ninguno hubiera intentado alejarse después de caer. Las autopsias revelaron algo que los médicos forenses rusos no supieron explicar con satisfacción. 5 de los 6 murieron de hipotermia, lo que es médicamente extraño porque era verano, las temperaturas no eran letales, y la hipotermia en esas condiciones no produce los síntomas que Valentina describió: sangrado por ojos y oídos, espuma en la boca, convulsiones violentas. Lyudmila Korovina murió de un ataque al corazón. Los pulmones de todos los fallecidos mostraban contusiones severas, como si hubieran recibido un golpe de presión masivo desde adentro. La causa oficial de muerte fue hipotermia con déficit proteico, una conclusión que los médicos independientes que revisaron el caso han descrito como insuficiente. Como
como una forma de cerrar un expediente cuando no tienes respuesta real para escribir. No hubo investigación criminal, no hubo acusados, no hubo conclusión satisfactoria. El expediente fue cerrado. 30 años de análisis han producido varias hipótesis. Ninguna explica todos los síntomas al mismo tiempo, pero hay 3 que los investigadores serios consideran con más detalle. La primera es la exposición a gas tóxico natural. Las montañas de Hamar Daban tienen actividad volcánica histórica y depósitos geológicos que pueden liberar gases de manera súbita. Un bolsillo de gas metano, sulfuro de hidrógeno o dióxido de carbono liberado de manera rápida en una zona de poca ventilación podría haber causado los síntomas neurológicos que Valentina describió: el sangrado, las convulsiones, la pérdida de control motor, y explicaría por qué Valentina sobrevivió. Corrió en la dirección correcta por casualidad, alejándose del bolsillo de gas antes de recibir una dosis letal. La segunda teoría es la más oscura y la que más incomoda a las autoridades rusas. Durante la era soviética y los primeros años post-soviéticos, esa región de Siberia era zona de pruebas militares. Agentes nerviosos como el Novichok fueron desarrollados y testados en áreas remotas. Los síntomas del Novichok en dosis subletales incluyen exactamente lo que Valentina describió en sus compañeros: convulsiones, sangrado, pérdida de control muscular, espuma en la boca. El problema de esta teoría es la pregunta que no tiene respuesta cómoda. Si el grupo fue expuesto accidentalmente a un agente nervioso clasificado, los protocolos soviéticos habrían exigido eliminar a todos los testigos. Valentina sobrevivió, lo que sugiere o que esta teoría es incorrecta o que alguien decidió dejarla vivir. La tercera es el infrasound o sonido infrasonoro, frecuencias de sonido por debajo del umbral perceptible por el oído humano que en ciertas condiciones pueden provocar pánico, desorientación y en dosis altas daño en órganos internos. Las montañas con ciertas formaciones geológicas pueden actuar como amplificadores de infrasound en condiciones específicas de viento. Esta teoría explicaría los síntomas neurológicos. También explicaría por qué Tatiana Filipenko golpeó su cabeza contra una roca. El infrasound en frecuencias altas puede incluir terror irracional y pérdida del control de los impulsos. Ninguna de las 3 lo explica todo, y todas explican algo. En 2018, Valentina Utochenko dio una entrevista, la primera entrevista pública sobre lo que vivió. 25 años después de qué ocurrió, dijo que nunca ha dejado de pensar en Ludmila Korovina, en Alexander Keisin, en los demás, que durante años no pudo hablar de ellos sin desmoronarse, que todavía no entiende qué los mató, que nadie le ha dado una respuesta que tenga sentido. Valentina Utochenko tiene 47 años hoy. Sobrevivió a algo que mató a 6 personas en minutos, en una montaña en el corazón de Siberia, a la que el mundo llama el Dyatlov de Buriatia. El paso Hamar Daban sigue ahí. Los excursionistas siguen subiendo cada verano. El expediente oficial sigue cerrado con una causa de muerte que nadie que lo ha analizado con detenimiento considera suficiente. Y en algún lugar de esa montaña, en el mismo punto donde 6 personas cayeron en minutos, el viento sigue soplando, como si no hubiera pasado nada, como si nunca hubiera pasado nada. ¿Cuál de las teorías te convence más? ¿Gas natural? ¿Arma química? ¿Infrasound? ¿O hay algo en esas montañas siberianas que la ciencia todavía no ha nombrado? Cuéntanos en los comentarios. Y si este caso te dejó con esa sensación específica de que la respuesta existe pero alguien no quiere darla, probablemente no estás equivocado. Suscríbete, activa la campana y nos vemos en el próximo misterio mientras seguimos tras la última pista. Hasta la próxima.